Buenos días. Hoy vamos a ver qué son los elementos, los compuestos y las mezclas. Antes de ver qué es cada uno de ellos, hay que recordar que la química se encarga de estudiar la materia. Y la materia es todo aquello que existe y tiene como características tener una masa, un peso, un volumen y una energía. La materia se representa por sustancias puras y también se puede llegar a presentar como sustancias compuestas. Las sustancias puras son todas aquellas sustancias que están formadas por uno o más elementos. En el caso de las sustancias puras pueden llegar a ser elementos y también compuestos. Los elementos son aquellos que están formados por átomos iguales y los compuestos son aquellas sustancias formadas por átomos diferentes. La materia también se puede llegar a presentar como sustancias compuestas, que también son llamadas mezclas, y resultan de la combinación de dos o más sustancias, preservando algunas de sus propiedades. Pueden llegar a ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Como ya habíamos dicho, las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. En el caso de los elementos, estos están formados por átomos iguales. Se representan por símbolos químicos y los símbolos químicos son las abreviaturas de los nombres de los elementos. Así, por ejemplo, el hidrógeno es representado por la H, el oxígeno por la O el oro, en este caso, por las letras AU, siendo que su nombre en latín, en este caso, era aurus. Cada una de estas representaciones o símbolos químicos se encuentran en la tabla periódica. Revisemos un momento. La tabla periódica se encuentra distribuida básicamente por grupos que se encuentran de arriba hacia abajo y periodos que se encuentran en esta forma horizontal. En total, la tabla periódica tiene 18 grupos y distribuye en ella los elementos de acuerdo a las propiedades que tengan. En el grupo número 1 encontramos aquellos que llamamos metales alcalinos, a excepción del hidrógeno. En el número 2 encontramos aquellos que llamamos metales alcalino-térreos. Del grupo número 3 hasta esta escalerita morada vamos a encontrar los metales de transición. En este caso, esta escalerita morada siguen siendo metales. Del 13 al 17, desde la escalerita que vemos en color naranja y los azulitos, en este caso tendremos a los no metales. Y por último, en el grupo número 18 tendremos a los gases nobles. Revisemos algunos símbolos químicos. K, el símbolo químico del potasio, Ar, el símbolo químico del argón, el Ca, símbolo químico del calcio que se encuentra en nuestros huesos, Al, del aluminio, que nos ayuda para generar varias estructuras, H, de hidrógeno, He, de helio, que con él se inflan algunos globos, entre otros. Entonces, miremos acá un momento. En la pantalla tenemos un átomo de oxígeno, que recordemos que está formado en su núcleo por protones y neutrones y en su periferia tenemos a los electrones girando alrededor de él. Cuando tengo átomos iguales vamos a conformar en este caso a los elementos. En este caso tenemos en la pantalla dos elementos diferentes, que en este caso es el oxígeno y los hidrógenos. Devolvámonos a nuestra presentación. Ahora, las sustancias puras también pueden llegar a ser compuestos. Los compuestos están formados por átomos diferentes y se representan por fórmulas químicas. Las fórmulas químicas llevan el símbolo de dos o más elementos. Por ejemplo, Na es el símbolo químico del sodio, Cl es el símbolo químico del cloro, pero cuando se encuentran los dos unidos, me forman en este caso una molécula o un compuesto llamado cloruro de sodio, que es también conocida como la sal común. Miremos otro ejemplo. Tenemos en este caso un átomo de oxígeno y tenemos dos átomos de hidrógeno. En este caso, átomos diferentes, elementos diferentes,
pero cuando los unimos, en este caso formamos moléculas de agua, es decir, un compuesto químico. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos la fórmula química del agua o de cualquier otro compuesto, la fórmula química también nos da a conocer cierta información. Nos da a conocer qué elementos hacen parte de la molécula, pero también cuál es la cantidad de átomos de cada elemento. Para este caso específico tenemos 2 átomos de hidrógeno y tenemos un solo átomo de oxígeno. Aunque acá no se encuentra el número 1, tenemos en este caso un 1 imaginario. Para el caso de la molécula de cloruro de sodio o sal común, tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Ahora, las mezclas. Las mezclas son el resultado de combinar varias sustancias. En este caso pueden haber mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase y no se distinguen las sustancias que lo conforman. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal, no puedo distinguir cuál es el agua, no puedo distinguir cuál es la sal, aunque se conservan algunas de sus propiedades. En el caso, por ejemplo, del café, tampoco puedo distinguir cuál es el agua, cuál es el café, cuál es el azúcar. Otro ejemplo puede ser el chocolate en leche. En el caso de las mezclas heterogéneas, tenemos que en estas se presentan 2 o más fases y por ello se distinguen las sustancias que los conforman. Por ejemplo, la mezcla entre agua y aceite y la mezcla entre arena y agua. Espero que hayamos aprendido hoy un poco sobre el elemento, el compuesto y la mezcla.